meses, he puesto la segunda parte, el borde del manto. Es un año para alcanzar lo inalcanzable, para alcanzar a llegar el borde del manto. Ok. Lo leemos un poquito como ellos llegan a tierra, Marcos 6, 53 al 56. Vamos a aprender algunas cositas, algunos detalles. ¿Estás con tu libreta anotando, apuntando? Qué bueno. ¿Tenemos Biblia? ¿Cómo llevamos el tema de Biblia física? A ver, levántala. A ver. Ah, bien. Vamos ahí. Muy bien. Marcos capítulo 6. Ok. Genesaret tengo aquí apuntado en mi Biblia. Jardín de riquezas, superficie agradable y fértil. Era pequeña, sin embargo, la más rica. Entonces, a veces pensamos que la riqueza está en la extensión y en lo cuantitativo del área que puede tener. Sin embargo, era pequeña y muy fértil. Leemos, dice, terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Me encanta, lo tengo así en fosforito. Enseguida la gente le conoció. En otras ciudades aprecias algo así cuando en otras ciudades, por ejemplo, hablábamos en la Decápolis, donde estaba el endemoniado gadareno, en Gadara, tuvo un rechazo total y lo echaron del lugar. Tú fíjate, para los empresarios, que una piara de cerdos se mueran y se lancen, ¿verdad?, al vacío, en la economía afecta. Muchas veces cuando llega el reino a nuestra casa, a nuestro hogar, a una ciudad, va a afectar la economía. Lo último que querrían narcotraficantes en un país es que llegue el reino de Dios y haya un avivamiento, porque se les va completamente el negocio. Entonces, imagínate, la palabra es viva, es eficaz. El reino de Dios, cuando llega a un lugar, desarma todo. Y por eso tiene la persecución y el rechazo y la oposición que tiene. Para que antes de que nazca un avivamiento, nazca algo de Dios, va a haber todo tipo de oposición porque se le cae el tambaliche, ¿no?, al enemigo, a Satanás. Entonces me gusta porque dice, enseguida la gente le conoció. Es muy importante la apertura que hay en Genesaret. Es muy importante cómo lo reciben, cómo hay esa prontitud, aceptación, pero enseguida hay una alta expectativa de quién es Jesús. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, fíjate qué hermoso. Yo creo que era la gira llamada, si esto fuera un evangelista y llevaran un autobús o algo y lo hubieran titulado al autobús, le hubieran puesto ahí el vinilo, donde hubieran llegado a cada lugar, ¿verdad?, para generar un evento, algo, hubieran puesto ahí una pantalla LED, en esos tiempos una lona, hubieran puesto gira el borde del manto, ¿no? Algo que tuvo como factor común fue algo que se puso tan de moda que todos tocaban el borde del manto y eran sanados. Y me gusta, y de nuevo estudiando un poco veo, le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y delata algo y también nos recuerda algo. Y yo te pregunto, ¿te suena de algo lo que esta ciudad, aldea, lugar de Genesaret le dio? Ese
capricho de empezar a pedir al Señor: déjanos tocar siquiera el borde de tu manto, déjanos tocar siquiera el borde del manto. Y no pedían otra cosa. Y donde iba, solamente le hacían el mismo pedido: déjanos tocar el borde de tu manto. Eso es suficiente. ¿Les suena de algo? ¿Sí? La mujer del flujo de sangre. A veces tenemos una ensalada en la cabeza. A mí me gusta ver muchos mapas, tengo mucha memoria gráfica, me gusta ubicarme. Enseguida que llego a una ciudad, me gusta Murcia porque la cordillera te indica un poco el sur, ¿verdad? Y lo opuesto, el norte. Y me gusta un poco guiarme, me gusta centrarme dónde estamos, el contexto del asunto. Y solamente te tienes que venir un poquito hacia atrás. Alimentación, Jesús anda sobre el mar. En esa noche de estar en Genesaret, y me imagino que 2-3 días que estuvieron allí, alimentación de los 5.000, voy en retroceso. Jesús en Nazaret, la hija de Jairo, aquí el capítulo 5, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, y después 2 ciegos por ahí que le piden que sanara. Algo tan específico no se les ocurría a los de Genesaret. No fueron tan creativos. Esto fue pura imitación. Dice que cuando llegaron, ¿qué era lo primero que decían? ¿Qué dice aquí el texto? Que le reconocían, le conocieron, es Jesús. En otras ciudades, en otras ciudades completamente pasaba desapercibido. En otras ciudades, en su tierra lo conocían como el carpintero, el hijo de José. ¿Quién es este? ¿De qué va? Pero enseguida dijeron: es Jesús, es el que sana, vamos a traer a todos los enfermos. Se dice por los historiadores, Josefo y otros historiadores contemporáneos, que en ese tiempo los médicos, curanderos y toda esta gente quedó sin oficio por un largo tiempo, porque estuvieron todos sanos, sanotes, pero sanos. Entonces el médico no tenía trabajo, se tuvo que ahí comenzó el fútbol. Sí, ahí creció. Dijeron: ¿qué hacemos? Y estaban ahí y encontraron ahí una sábana y tal, las batas de los médicos, hicieron ahí una pelota, empezaron a jugar y crearon lo que hoy día se conoce como el fútbol. Sí, créetelo. Entonces, qué interesante que, se quedaron sin trabajo y tal. ¿De dónde sacan esto? Fue una mujer que creó tendencia. Y me encanta que una mujer ahí que venía 12 años sufriendo, creara tendencia. Para que Genesaret se apropiara y beneficiara de algo que revolucionó, como tocar el borde del manto, tuvo una mujer que padecer 12 años. Porque tiene mucha relación lo que vivió durante 12 años para que ella pidiera. Y hace el mismo pedido: si pudiera tocar siquiera el borde del manto. Fue casi una frase que de alguna forma se hizo eco, es una frase que corrió, es una frase que tomó fama. El caso de esta mujer, si 12 años y el flujo de sangre que hacía de una mujer inmunda, apartada completamente de la sociedad, vetada para el resto de su cultura, esta gente abrazó esa historia, esta gente creyó y estaba deseando, tenía una predisposición a que llegara Jesús, y enseguida yo creo que estaban todos ya listos y armados para decir: mira, este es de aquel que esa mujer se dijo que tocó el borde del manto, así que no necesitamos tanto, no necesitamos mucho, con un poquito de Jesús va a suceder grandes cosas, así que prepárense. Y todos, dice que todos tocaban el borde y todos eran sanados. Lucas 8, cuenta muy bien la historia, Lucas 8, del 44 al 48, lo podemos seguir aquí o en tu Biblia. Dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante, me encanta. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, imagínate, y tendríamos que ver el contexto, ahora si nos da tiempo lo vemos, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No pretendo otro mensaje
yo creo que hemos escuchado tanto, yo he crecido con este mensaje, ¿no? La multitud te aprieta. En radio le hemos sacado un jugo a este mensaje, ¿no? Hemos compartido todo lo que se podía compartir, pero en el contexto de la tierra de Genesaret de este año, de algo que sentimos hermoso para nosotros como una visión de lo que podría ser o un adelanto de lo que podría ser esta temporada, quiero compartir algunos detalles, ¿ok? ¿Me prestas atención? Ok. El atrevimiento de esta mujer marcó una moda, marcó una tendencia. Y este es el rema o enseñanza. Para que haya milagros como en Genesaret, tendrá que haber siempre un precursor, alguien que nos inspire. Necesitamos gente como esta mujer, con el carácter, con la personalidad de esta mujer. Más abajo, necesitamos osadía, necesitamos valor, necesitamos esa maña que tuvo, esa picardía y astucia. Ahora te explico por qué. Si el desafío es comenzar esa tendencia, lo natural será que se propague. El desafío no es tanto, en Genesaret ya no tenían un desafío de que él tuviera que, de alguna forma, hacer algo, que ellos se basaron en una fe no ciega, en algo que ya había ocurrido, solamente se tenían que dejar llevar por algo que ya había sucedido. El desafío es cuando no ha pasado nada igual y tienes que marcar una tendencia nueva, tienes que abrir campo por esos derroteros, ese camino. Nadie había atravesado ese camino, nadie se había atrevido. Una mujer inmunda, enferma, según, ahora vamos a verlo, no me quiero adelantar, pero según la ley, esa mujer tenía que estar apartada de la sociedad. Todo lo que tocaba era impuro. Y estaba hasta el otro día, tenía que también apartarse y esta mujer, para nada, justamente el escenario que menos tenía que relacionarse sería multitud de personas, porque creo que esa mujer tocó a todo el mundo en ese momento. Entonces, inmunizar, ¿no? ¿Cómo sería el verbo? Conjugar el verbo ¿qué dice? A ver, inmundizó. Estuvo inmundizando a todo el mundo. Impuro, hasta que llegó a Jesús, ¿no? Sí, pero porque voy a jugar un poco con esa palabra. Estoy firmemente convencido que si nos atrevemos a orar por una persona con una enfermedad donde los médicos han desahuciado, nos atrevemos a orar y esa mujer, un hombre, una persona, un niño, una niña, si nos atrevemos, otra cosa que seguro que todos nos queremos atrever, ¿verdad? Pero si tenemos, de acuerdo al contexto, a la situación que se está viviendo, si nos atrevemos a ir más allá, ¿verdad? De todo el desafío de barreras que pues, se pueden levantar, oposición, incluso lo legítimo que sería no orar, guardar la compostura, el saber tener estar y las situaciones y no ir de oradores o de milagreros orando. Si nos atrevemos a romper con cualquier tipo de desafío como esta mujer lo hizo, tenemos colas y colas y colas en tu casa, en este lugar, en Radio y Televisión Vida, en Murcia. Se empezaría a conocer la fama de Murcia, llegaría la gente a imitar un modelo, una forma, una tendencia. Lo difícil es que se abra paso gente osada, gente valiente, gente sin prejuicios, gente loca, gente que le crea a Dios. Gente que crea que podemos llegar a orar. Yo hablo mucho de un sueño que tuve que me marcó en mi infancia, que fue orar por un ataúd de un niño y ponerme al lado. El sueño entraba muy temeroso al lugar, apenas conocía a las personas y entré por la puerta del velatorio. Entré no por detrás, sino por delante.
Y eso me pasó realmente en un velatorio que entré, salud. Antiguamente creían que salía un espíritu, nosotros no creemos eso, ¿sabes? Por eso decían Jesús, ¿no? No, broma, salud. Y entré, en el velatorio ya empezado, entré casi donde estaba el ataúd. Eso en el sueño y en la vida real. Y fue un poco así embarazoso. Pero en el sueño entro así de forma muy sigilosa y me paro al ladito del ataúd y digo, me matan en un contexto de España, en un velatorio, oficiándose de forma católica, bajo nuestro rito católico y demás, nuestra tradición. Y claro, imagínate, yo estaba frente, así como estoy con vosotros, y me paré y empecé a tocar, y simulando un poco empecé a tocar. Y cuando ya por fin estaba ahí, nadie me había dicho nada, empecé a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, resucita a este niño. Nada ocurría en ese momento, y entonces me separé, ¿no? Tratando de también, pues, el respeto que merecen las vidas. Pero tú imagínate cuando están asimilando la partida de un ser querido, que tú llegues a dar un poco de esperanza, el cuidado que hay que llevar. Imagínense, yo he aprendido eso, el saber estar siempre, el no dar esperanzas cuando entiendes que quizás el Señor se quiere llevar a esa vida, ¿no? Y tenemos que orar y entender que no siempre la voluntad de Dios es orar y que se sane, que se salve. Yo casi en Bolivia, el Señor me preparó mucho porque oraba casi para despedir, para que las vidas se fueran, ¿no? Yo, pastor, ¿puede venir usted al hospital? Que ahí tenemos un enfermo y demás. Oraba y a la noche se había ido. Tenía la gracia y la unción de despedirlos para que se fueran al cielo. Y digo, Señor, yo te pedía lo contrario. Señor, me faltó fe. Señor, todo lo que hago es ayudar, a colaborar a que... Pero el Señor te va formando, ¿no? Y vas entendiendo que el cielo siempre gana. El cielo siempre gana. El cielo siempre va a ganar en todos estos asuntos. Pero imagínense, fue un sueño. Pero yo no sé si el Benjamín de la vida real se atrevería a algo así. Yo creo que yo mismo, mi yo diría, no, hazlo desde... Me acuerdo del pastor Fernando, ¿no? Que siempre decía, y bueno, y cuando finalmente entendió que el Señor se lo llevaba, pero nos dijo, pero que vengan todos los pastores y que impongan manos sobre mi cuerpo por ver si resucito. Y si no resucito, entonces ya entiendo que me tengo que ir. Hasta ahí llegaba su fe, ¿verdad? Pero eran vidas, son personas con un espíritu diferente, ¿no? Con esa forma como esta mujer que desafían las leyes naturales. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? En este tiempo, pero estamos también en un tiempo de la razón. Estamos en un tiempo que casi que no puedes orar por una migraña porque el ibuprofeno lo tenemos al alcance. Casi que lo veo en otras enfermedades más graves. Está avanzando tanto la ciencia y tenemos tantos recursos que nos apoya, de forma natural te apoyas en los avances que hay de la ciencia y la medicina y dices tú, wow, es que tenemos que casi que no me encuentro desnudo al descubierto sin otra vía que sostenerme en que tú puedes sanar. Ahora cuando estás completamente desahuciado y ya no se puede hacer más, te aferras al Señor de una manera increíble. Así estaba esta mujer, 12 años que lo había probado todo y nada más que le quedaba Jesús. Así que le importaba un bledo, permíteme la palabra, la expresión, no sé de dónde viene etimológicamente ni demás, pero le importaba muy poco lo que pensara la gente. Y si dejaba alguno a su paso, ¿verdad? Dijo, ojos que no ven, corazón que no siente. Si este no se siente y no sabe que está inmundo, no va a pasar nada. Y entonces, para poder llegar, si tan solo llego, yo solamente necesito, si otros necesitan sentarse como Simón el fariseo y otros necesitan Jairo, un principal de la sinagoga, acto seguido estaba esperando a que su hija de 12 años fuera también sana. Él no se conformaba con manto, él quería que llegara Jesús hasta su propia casa. Pero esta mujer, yo creo que tenía tanta fe que decía, no me importa si vienes a mi casa o no me importa si me puedo parar y mirarte cara a cara, con tan solo llegar de espaldas y tocar un poco de tu manto. Mi fe va a nutrirse de todo lo que necesito de Jesús. Así que me encanta que siempre se necesita en un avivamiento quién lo comienza, quién lo comience. Eso es lo difícil. Después es dejarse llevar. Después es como el agua cuando no encuentra el curso y está rompiendo. Pero una vez que rompe un hilo,
a partir de ahí el flujo de agua se abre paso y empieza como un torrente a tomar y recobrar una fuerza. Entonces no tengas en poco los pequeños comienzos. Veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. ¿Sí? Sí, lo he dicho bien. Lo he dicho en carrerilla y en piloto automático. ¿Ok? No tengas en poco una pequeña brecha que se puede abrir y entonces simplemente se tiene que unir la gente que cree en ello. ¿Sabes? Muchos avivamientos en España, movimientos de Dios que querían nacer, se han apagado porque no hemos creído, porque hemos menospreciado que se estuvieran levantando entre nosotros, que se estuvieran levantando no en mi iglesia, sino en la iglesia de mi vecino. Y de repente Dios quiere usar poderosamente a un movimiento. Creo que no va a estar un movimiento de Dios, un avivamiento fundado o recayendo todo el peso sobre una persona. Creo en lo que Dios va a hacer a través de la adoración en muchos y cómo va a ir encendiendo diferentes hogueras, diferentes puntos candentes de fuego de Dios, del Espíritu Santo. Pero muchos, he hablado con pastores estos días y me hablaban acerca de la historia, cómo se han ido apagando porque hemos menospreciado de dónde venían. Pero este es el hijo del carpintero, este es de Nazaret, pero tú sabes, pero si a este lo hemos visto creciendo entre nosotros y ahora se define como el yo soy. Las obras que él hace las ve hacer al Padre, que no habla por su propia cuenta, sino lo que escucha hablar al Padre, eso él habla, que en él está la resurrección, que él va a levantar el templo en 3 días, y no podían llegar a ver el movimiento que iba a traer, el avivamiento que estaba por surgir tan poderoso, porque luego hay un avivamiento, ¿no? A partir del Pentecostés, de ese momento, de ese lugar alto donde están los 120, se desata un avivamiento, 5.000 almas, empiezan a vidas a convertirse de forma increíble, un montón de enfermos a ser sanos y demás, y al mismo tiempo la persecución también lo provocó de alguna manera, ¿no? O ayudó a esto. El Espíritu Santo lo provocó y la persecución lo avivó. Entonces, qué importante es que reconozcamos, apreciemos y le demos cabida entre nosotros a esas vidas provocadoras, a esas vidas que son, digamos, precursores, a esas vidas que simplemente son primicia para que algo venga y enseguida le ponemos una etiqueta y se apaga. Genesaret, algo que tenía, y por eso quiero decirte, si el Señor nos ha hablado de tierra de Genesaret, apreciemos lo que se levanta entre nuestra juventud, apreciemos lo que se levanta en una canción, apreciemos lo que se levanta en una iglesia amiga, apreciemos lo que se levanta en otros puntos del territorio español donde Dios está usando poderosamente. No te digo que imitemos, pero dejémonos llevar por ese río, ese cauce. Y sería lo mismo que decir, bueno, en este lugar el Espíritu Santo se está moviendo de esta manera. Y no es imitar, es simplemente entender los tiempos, que es el mismo Espíritu Santo allí que aquí. Y de repente empezar a hablar la misma, si tan solo tocáramos el borde del manto. Por ejemplo, imagínate, te voy a decir algo muy llano, una canción. Y a través de esa canción, ¿sabes que hay momentos muy marcados? Y una canción que se desata este verano, septiembre, octubre, fue algo poderoso esta canción que dice, el brillo de tus ojos, el fuego de tus ojos, perdón, el brillo de tus ojos de otra canción, ¿no? Me hizo enamorarme más, quemó los otros amores. Y de repente yo empecé a notar que en esa canción había una unción tan poderosa y se empezó a extender. Y empezamos a tomarla y a cantarla. Otro la compuso, pero entendimos que ahí había una corriente, algo del Espíritu especial. Toma y no desprecies los movimientos y la obra del Espíritu Santo que comienza en estas personas osadas. Entonces el desafío es que alguien lo comience, que alguien se atreva. El otro día vino una chica joven y me dijo, quiero evangelizar Murcia. Y yo, amén. Tú imagínate que le tiremos un jarro de agua fría. Y digamos, pobre, ¿de dónde viene, mujer? ¿Cuál ha sido tu escuela? ¿Cuál ha sido tu capacitación? ¿Tiene hambre? Permite que 4 o 5 jóvenes, el otro día me dijeron Brian, Abraham, Marco, Mateo,
y otros, ¿no? No sé si José el primo estaba entre ellos. ¿Podemos usar una de las salas y reunirnos los miércoles para adorar? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Eso es valentía, eso es romper agenda, eso es romper tradición, eso es hacer cosas guiadas por el Espíritu o guiadas por un corazón que ama lo de Dios. Y de repente, quién sabe si por ahí, ¡fum!, y empezamos todos a imitar. ¿Quién sabe si de repente los miércoles decimos, veniros a esta sala grande y se empiezan a reunir alrededor de ellos un montón de gente y comienza ahí un avivamiento como el de Asbury? ¿Me explico? Qué bueno fue que Genesaret apreció a esta mujer y no la miraron como la inmunda que trajo contaminación al resto. ¿Y cómo osó? ¿No? ¿Cómo ha osado usted atreverse a llegar hasta Jesús? Una mujer en esos tiempos, ¿verdad?, donde no estaba el partido de Irene Montero y la mujer estaba completamente vetada. Entonces, no había la igualdad que hoy tenemos. Muy bien. Más cositas. Dios nos va a dar la primicia, lo que va a marcar tendencia. En un tiempo, por ejemplo, una foto, una prenda, y eso se extendió. En un tiempo se imponían manos, en otro tiempo incluso las chaquetas, como si fueran mantos. Y ahí estaba la unción. Y tú te podías desmarcar y decir, no, y quedarte en todos los aspectos. Yo, sabes, cada vez juzgo menos las cosas. Me he llevado tantos chascos. Me he quedado siempre tan solo, pobre, sin llevarme la bendición por, mira ese hombre, qué extravagante. ¿Cómo osa este hombre con esa cadena de oro y ministrando? De repente, este profeta Hernán, cuando vino por primera vez, vino con lentillas azules, con unas cadenas de oro, con unos anillazos, un traje morado, y yo dije, ahí está el show del teatro de tal, está en la otra puerta, es el local de al lado. No, y de repente ese hombre nos habló, a mí personalmente, a mi matrimonio, a mi casa, nos habló tal verdad que los siguientes 10 años se cumplió cada cosa a rajatabla, ¿no? Y podíamos habernos quedado juzgando la apariencia, habiéndole puesto una etiqueta. Abrazamos esa verdad, esa palabra. Años después lo vi en Guatemala, se dejó los anillos y las cadenas. El Señor trata con... Fíjate, mientras que el Señor está tratando con las vidas y las está mejorando, tú las estás juzgando y no recibes la bendición, la impartición que puede venir a través de esa persona. Cuando la vuelves a ver, dices tú, yo la taché, yo la quité de mi vida y Dios la había tratado y la había moldeado como contigo. Pasa que no te lo ves y crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Pero fíjate, la tendencia del apóstol Pablo dice que le traían pañuelos y cintos y oraba. No llegaban los enfermos, sino que llegaba. Es bíblico. Y lo hacía, fue una moda. Eso se extendió de una forma increíble. Hasta nuestros días. Y muchos, al final, tenemos que llevar cuidado con qué juzgamos. Por supuesto que no todos los movimientos son de Dios. Y habrá muchos movimientos que sean del hombre, que sean... No te preocupes, por sí mismos se extinguen. Pero la misma Biblia, hay personas y hay... Fíjate, Pedro dice que igual, en Hechos, dice que en la sombra, no sé si es Hechos 15, dice que por donde pasaba, su sombra sanaba a los enfermos. Y muchos eran sanados. Fue una moda que trajo, y me imagino que Dios lo haría a través de otros, pero era una tendencia que marcó, que innovó, fue precursor, se atrevió a hacer lo inaudito, lo que hasta ahora nadie había hecho. Y muchas veces juzgamos el molde nuevo, la forma nueva. Empezamos a juzgarla, y lo que tenemos más bien como hombres espirituales, dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero bajo la palabra, siempre con un amor, no de una forma legalista y con una forma condenatoria. Juzgas, sopesas, miras, y si no lo ves bien para ti, entonces dice, retengamos lo bueno y desechemos lo malo, ok, ¿no? Y te apartas, te alejas, incluso te sacudes los pies, que no quede nada de ti, de eso que has. Entonces, qué importante, ¿no?, que permitamos que Dios haga cosas maravillosas entre nosotros. Va a hacer cosas que nos van a llamar tanto la atención, que nos van a romper. En el verano, con el Ministerio de Jóvenes en Activados, el último día pasó algo impresionante con las rastas del hermano de Israel. Llevaba unas rastas larguísimas. Y entonces sentimos una palabra de que no se tenía que... Fue una historia muy larga y me llevaría mucho tiempo, pero
Él estaba orando, pidiéndole al Señor si se tenía que quitar las rastas, si era algo suyo que traía del mundo y de repente el Señor le dijo que Dios le iba a usar mucho con su propia moda en este mundo y en un lenguaje que yo nunca tendría y en un tipo de música que a lo mejor yo no compartiría y que a mí no me gusta, pero lo que no puedo hacer es meter a un Lucho y Fiamma en mi mismo molde con Jesús Adrián Romero y Marco Barrientos. Bueno, ahora ya también funky, me he abierto un poquito a otras canciones y tal, pero de repente los quiero introducir en mi molde porque este es el correcto. Pero de repente veo cómo Dios empieza a usarlos y me avergüenza el Señor diciendo, ¿ves? Soy impredecible, el Espíritu Santo es impredecible. Lo puedo hacer con una mujer inmunda y crear tendencia. Puedo crear avivamiento de una mujer inmunda con flujo de sangre que se atreva a romper con todos los prejuicios, legalismo y con todas las leyes del hombre. ¿Amén? ¿Sí? Ok. De repente, no sé, voy a tirar, pero ahora yo estaba sentado con un pastor con sus tatuajes y con toda la historia, ¿no? Y te puedes quedar en la etiqueta, en el envoltorio o mirar el corazón que está dentro. Y ahora se ha puesto súper de moda, ¿no? El pastor, el Señor me dijo de eso, tatúate, yo te voy a tatuar el corazón. Y si tienes 300 euros para un tatuaje, hace años le pregunté al Señor, porque me lo preguntaban mucho los jóvenes, y le pregunté, Señor, ¿y esto de los tatuajes? Yo tatúo el corazón. Y si tienes 300, mételo en Fundación Pan y Vida. No los metas en tu cuerpo que se va a corromper, en tu cuerpo que se queda aquí, porque no quiero hacer un Benjamín superficial, ¿sabes? Entonces, marcado quiero hacer un Benjamín profundo. Y tu apariencia cada vez se va a ir deteriorando y tu hombre interior va a ir creciendo. Y a mí no me importa cómo te vea el hombre. Yo no necesitaba, mi identidad estaba, gracias a Dios, bien forjada y no iba a mejorar por llevar un tatuaje. No estoy en contra del tatuaje. Yo admiro a las personas que el Señor se lo deja poner. Yo digo, gloria a Dios, a ti te ha dejado el Señor, ¿verdad? No pasa nada. Pero imagínense, yo estaba ahí ayer con un pastor y digo, lo podría rechazar, me podría quedar ahí, pero veo lo de Dios en él. Que hay cosas dignas de imitar, veo pasión, veo fuego. ¿Sí? Y no estamos en el tiempo del relativismo, donde la verdad todo es relativo y todo es ¿cómo diría yo? Líquido. La sociedad líquida, donde ya no tenemos principios. No, tengamos principios, pero tienes que aprender a saber convivir. No con principios, por ejemplo, de que uno acepte el pecado y el otro. No. Hablo de otras cosas que es a nivel conciencia. Podemos convivir. Yo puedo convivir con un hermano que su conciencia no le juzga. Y mi conciencia sí me juzga, o el Espíritu Santo me redarguye. Pero en cuanto a otros pilares básicos, ¿verdad? En cuanto a nuestro credo, nuestro dogma, la santidad de Dios, ¿verdad? Sin la cual nadie podrá verle y demás, ahí sí que no hay negociación ninguna. ¿Me explico? Creo que nos tenemos que abrir. Genesaret es un tiempo donde nos abramos al movimiento, a las cosas que Dios hace, que sepamos ser una iglesia que ama la pluralidad, ama a otras iglesias, que no se atrinchera, no se mete enlatada conservándose porque creen que tienen la panacea, tienen la última revelación. Abramos no a todo movimiento, por favor, a los movimientos de Dios. Amén. Abracemos lo que viene de parte de Dios. Amén. Estoy pensando en algunos textos que me vienen. En este tiempo el Señor nos tiene que dar no tanto una forma, sino una actitud, un carácter, la fe y la violencia que habla la Biblia. Es decir, aquí apunto no tanto a que de repente se ponga de moda una chaqueta, cosas superficiales, porque está cambiando los tiempos. El Espíritu Santo se mueve de forma diferente. Estamos dejando de apreciar tanto el vestido y más el corazón. Antes se apreciaba mucho el vestido, la chaqueta del pastor, la corbata del pastor. Era básico, era una condición innegociable. Si no llevaba el pastor una corbata y un traje, ¿verdad? Y entonces esa era la figura que podíamos recibir. Ya estamos en unos tiempos donde la iglesia de alguna manera ha madurado y entiende y comprende que ahí no radica la unción ni radica la persona y la identidad de un pastor.
Entonces, no apunto tanto a que imitemos el borde del manto, no apunto tanto a que imitemos la sombra, no apunto tanto a que, wow, en Genesaret, ¿sabes qué? El Señor se va a mover por el borde del manto, sino en lo que significa el borde del manto. Pero antes de llegar al borde del manto, quiero que apuntemos a que imitemos la fe y la osadía de esta mujer, que eso es lo que va a agradar a Dios. Imitemos la forma de hombres que no se conforman, hombres que oran y creen que el Señor nos va a dar la capacidad para orar por muertos y que resuciten. Una muerte prematura, injusta, y que digamos, no, mi fe no descansa, quiero ver la gloria de Dios. Yo sueño con eso, yo anhelo eso. Estos días hacía un reel y decía, un vídeo para las redes sociales, y decía, ¿cómo saber interpretar o reconocer tu llamado? Ahí donde tienes carga, preocupación. Tengo una gran carga y preocupación con la enfermedad. ¿Has visto la enfermedad cómo cada vez está proliferando? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Proliferando? ¿Sí? Ok. Vale. ¿Cómo se está extendiendo? No te hablo de estadísticas porque dejaría aquí una manta así una atmósfera así muy... Pero se está extendiendo a unos niveles y me preocupa. A ti te preocupa, ¿verdad? Pero yo oro y es como una carga que llevo y se la llevo todo el tiempo a Dios. Y tratando con muchas vidas enfermas. Señor, por favor, escucha nuestra oración. Señor, tienes que hacer algo. Cada vez está llegando a más vidas, todo tipo de enfermedades. Y las que no vemos, pero las que son tan clarividentes, que están los hospitales rebosando, que se queden nuestros hospitales sin trabajo, que se queden nuestros enfermeros, nuestros médicos sin trabajo. No me conformo con escuchar y naturalizar la enfermedad, el cáncer, que cada vez toque más a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y lo veamos algo normal y simplemente nos quedemos de brazos cruzados. ¿Soy yo? O antes, como no teníamos más elección y no habían los tratamientos inmunoterapéuticos, quimio, inmunoterapia y demás, y los avances que teníamos, orábamos y hincábamos rodillas. Ahora tenemos cierta tranquilidad de decir, bueno, está bien, pero tenemos ahí un as en la manga todavía. Nos quedan buenos médicos. Aquí tenemos médicos cardiólogos que si te da un infarto, hermano, te hacen un corazón casi nuevo, ¿no, mamá? La unidad de cardiología de Murcia es increíble. Te hacen un catéter y te rejuvenecen. Te ponen... Y entonces yo creo que tenemos que siempre tendremos una enfermedad del momento que no tenga cura, que sea irreversible, irremediable, y que tengamos que clamar a Dios y al Señor le encante vernos de rodillas clamando. Tengo una tremenda carga y peso y preocupación por las enfermedades, y yo digo, Señor, si tan solo tocamos el borde, necesitamos gente osada que ore y que su mayor confianza la deposite en Dios. Y por supuesto que la ciencia avance y que más tratamientos innovadores y demás, y más economía se dirija para todo tipo de investigaciones y demás. Pero wow, y mi iglesia será llamada casa de oración. Clamemos a Dios como esta mujer se atrevió a meterse entre todos esos maromos, todos esos hombres ahí. Y yo creo que era la única mujer que había ahí alrededor de Jesús. Ok, creo que se ha entendido, ¿no? Amén. Osadía, atrevimiento. ¿Esta mujer fue algo inmundo o del mundo? Para el mundo. Me hago entre interrogaciones. Aquí medito un poquito. Un juego de palabras. La raíz etimológica inmundo proviene del latín immundus, que a su vez está formado por el prefijo in, que indica negación o ausencia, y el adjetivo mundus, que significa limpio o puro. Por lo tanto, inmundo originalmente significaba no limpio, no puro. Y con el tiempo ha evolucionado para referirse a algo sucio, impuro o contaminado, como decía aquí mi madre. Estaba contaminada y contaminaba a su paso. Fíjate, porque fue inmunda, inmundizó, estaba contaminada y contaminó, o fue más fuerte
que fue sana y limpia y trajo sanidad a toda la tierra de Genesaret. Es impresionante que a través de la puerta de una mujer contaminada, inmunda, se desató un avivamiento y una tendencia del borde del manto. Lo más terrible de esta enfermedad era que hacía a la paciente inmunda. La ley establecía cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dure su flujo será como la cama de su menstruación. ¿Cuántos años duró? Estuvo sola 12 años, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. ¿Cuántos años estuvo? 12. Sus muebles estaban inmundos. Estaba sola, me imagino que estaba sola en casa. Cualquiera que toque esas cosas será impuro y lavará sus vestidos. Se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Y eso es en Levítico 15, del 25 al 27. Es decir, una mujer con flujo de sangre era inmunda. Todas las cosas y las personas que tocara quedaban infectadas de su inmundicia. Quedaba totalmente excluida del culto, del trato con hombres y con mujeres. No debería ni siquiera haber estado entre la multitud que rodeaba a Jesús. Porque si lo hubiera sabido, no la habrían dejado, porque habría estado contaminando a todos. No nos sorprende lo más mínimo que estuviera probando ansiosamente todo lo que pudiera rescatarla de una vida de aislamiento y humillación. Estaba desesperada, era ya mucho tiempo, era mejor morir que vivir esa agonía. La enseñanza es esta: su atrevimiento, pudiendo perjudicar a una multitud, inmundizar a cuantos tocara a su paso entre la multitud, a pesar de que ese acto era un tanto ilegal y mal visto, desafió la misma ley levítica, desafió la ley que había en ese momento. Generó todo lo contrario, fue un acto precursor y creó la mayor tendencia y moda para Genesaret. Entonces, mientras que nos podemos parar a decir, según la ley levítica, eso está mal, y de repente se te está escapando. ¿Me pueden poner la imagen que te he pasado, Ainhoa? ¿Qué ves aquí? Esto es algo que sucede mucho, ¿no? En Latinoamérica, me recuerda mucho al Piraí y demás. Fíjate, estructuras rígidas, movimientos para poder pasar por encima del cauce del río, ¿verdad? Y de repente el río decide que cambia porque es imprevisible y dice, ahora no paso por ahí, qué caprichoso soy, ahora voy a pasar por aquí. Y la estructura rígida de ese tiempo se quedó completamente obsoleta, inútil. Hoy día creamos estructuras en la iglesia tan estrictas, tan inflexibles, tan rígidas, que no permitimos al Espíritu Santo que se pueda mover. El Espíritu Santo ese día se quería mover con una libertad impresionante. Menos mal que fue una impura de secreta, que fue en secreto y que nadie la conocía y pudo llevar a cabo. Yo le pido, Señor, que sigan habiendo esas personas que pasen desapercibidas y que de repente generen una gran liberación, sean pioneros de un movimiento espiritual. Entonces tenemos que ser cada vez más, no hablo liberales, flexibles a la obra del Espíritu Santo. Que amemos las cosas del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la redondez de la tierra. El Espíritu Santo siempre está en constante movimiento. ¿Sabes lo bueno de no haber tenido hasta ahora un lugar físico, una estructura rígida que nos dejara? Imagínate que nos hubiéramos tenido el poderío y nos hubiéramos comprado carretera de Alcantarilla, ese local. Vanessa, qué bendición hubiera sido en ese tiempo. Pero el Señor quería que el río pasara un poquito más ancho y de repente hubiéramos estado ahí. Imagínate que hubiéramos comprado carretera del Palmar, Aljucer. Qué terrible. ¿Os acordáis? Y lo hubiéramos comprado y hubiéramos dicho, ¡hala, aquí! Y de repente el Señor, la obra que ha querido hacer con nosotros es tenernos de tienda en tienda por el desierto, como por un desierto, ¿verdad? Y extendiéndonos al momento, a lo que Él quería hacer. Que os ensancho y os doy crecimiento, os llevo a un lugar más grande. Que os ensancho y os doy crecimiento, os voy a llevar un día a un lugar más grande. Hasta que finalmente, no sé cómo lo hará, no sé si finalmente, a lo mejor, no sé, a lo mejor nunca nos da
y nos va llevando de alquiler en alquiler y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ¿no? Le vamos a poner, a la Biblia vamos a decir, aquí podría haber puesto de alquiler en alquiler, ¿eh? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y de alquiler en alquiler. Pero gloria a Dios, porque eso nos ha permitido adaptarnos y crecer juntamente con el movimiento y decir, ¿para dónde vamos? Mira, ¿cuántos se han quejado mucho tiempo que no tenían hipoteca, su casa en propiedad? Rona, ¿eh? No pasa nada, ¿no? Aquí como llevamos el tema de protección de datos. Pero donde va la iglesia nos vamos todos detrás. Tenemos la flexibilidad de decir, yo cuando me fui a Bolivia no me lo pensé 2 veces. Dejé de alquilar y alquilé en Bolivia. Es lo hermoso. Te hablo de que tengamos un espíritu joven. Mira a los niños, le cambias el día de repente y la jornada y todo lo que habíamos propuesto y de repente le dan el giro y la vuelta a todo porque no sale así y entendemos que va por otro lado y dicen, da igual, hoy es el mejor día de mi vida. Seamos una iglesia que sepa ver por dónde va el mover del Espíritu Santo y saber adaptarnos a Él y no quedarnos con lo viejo. ¿Amén? ¡Amén! ¿Se ha entendido? Vamos ya, un poquito más. Bebo agua. No estamos en directo, ¿no? Estamos grabando. Grabando, porque yo dije, no lo emitas en directo, grabamos y yo luego si tengo que cortar algo para que no salga fuera, me siento con más libertad. Se corta. A veces nos va a descuadrar la forma. Escucha, mira, me encanta. Juan 7, 8, 9. Jesús está sanando en día de reposo. Y llegan los fariseos quejándose. Todos los religiosos diciendo, este es del demonio. Directamente le dicen, este es del demonio. Este es hijo del demonio. Y le dice, si las obras que hago es imposible que las haga el demonio. Una casa no está dividida. Yo soy hijo de Dios completamente. Y no puede ser que tú sanes en el día de reposo. Es imposible. Ellos preferían quedarse en la forma rígida de la ley de Moisés, honrando a la ley de Moisés y que no sanaran a un pobre ciego. Que Jesús dijera, no, lo siento, no te podemos recibir. Ven mañana, pasa mañana. Mañana a lo mejor estamos disponibles, de 9 a 2. Ahí te sanamos. Que hoy es día de reposo y no puedo mover ni un dedo. Y luego lo veía que en el día de reposo circuncidaban los muy sinvergüenzas. Ponían una tremenda carga estricta, rígida sobre Jesús. Porque directamente no era tanto guardar el día de reposo o no, simplemente es que no lo recibían y no lo aceptaban a la persona de Jesús. Para ellos era tropezadero, no podían, chirriaban los dientes, les daba rabia que tuviera fama, que hubiera sanidades a través de él, que estuviera comenzando un avivamiento a través de él, y en ellos no, cuando estaban cuidando todos los aspectos. Sin embargo, fíjate, entonces decían, no, tú eres del demonio porque en día de reposo no se sana, pero ellos iban circuncidando en día de reposo. Lo que querían, hacían. Y con ellos no había ley, ¿verdad? Que les encasillara. Sin embargo, ellos iban, cuidado, ¿no? Y muchas veces eso es lo que hacemos. De repente, movimientos los petamos o le marcamos límites que los ahogamos. Ahí estaba Jesús, que no pudo hacer milagros entre ellos. Igual que la foto esa. Entendamos, el movimiento estaba en Jesús y no pudieron verlo porque se quedaron atrasados en una ley. Y ahí estaba delante de ellos la palabra, el verbo, la verdad. La ley en él representada. Estoy acabando. Estoy dándole para adelante, ¿vale? A la cinta para que... Fíjate, un detalle. Esta dolencia de esta mujer era una dolencia muy común en Palestina. El Talmud indica al menos 11 curas diferentes para ella, para el tema del flujo de sangre fuera del periodo. Algunas consistían en tónicos y astringentes. ¿Sabe qué es astringentes? Astringentes, ¿eh? Se parece al nombre de la propietaria de la casa que tenía en Bolivia, que se llamaba
astringentes, que puede que fueran eficaces en algunos casos, otras eran meramente remedios supersticiosos. Una de estas era llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en el verano y de algodón en invierno. Pura superstición, es como los cuentos de abuelas que nos dicen cuando están las embarazadas, las cosas que tienen que hacer, y esto fue por esto. Yo tenía una mancha aquí, tengo una mancha todavía de nacimiento, que era pequeñita, y de repente se extendió por toda la pierna, ¿no? Recuerdo cuando me la descubrieron mi familia en puro verano, cuando llevaba pantalones cortos, porque había crecido, yo había pegado un estirón, aunque no te lo puedas imaginar, ya tú seguro. ¿Tú estás seguro? ¿No fue tu hermano? No, fui yo, pegué un estirón, era más bajo. Y entonces yo tenía una pequeña mancha, y entonces de repente creció. Mira, tuve que... Me pasaron estropajos y de todo porque querían que no me duchaba y era pura roña. No, era una tremenda mancha que tenía en la pierna, y entonces decía mi abuela que era por un haba que no se comió, un antojo, un espárrago que no se comió mi madre. Eso decía mi abuela. Y ahí entonces salió la mancha del antojo que no te comiste. Entonces le dicen, cuando tú tengas un antojo, cómetelo. Váyase que tengas, no sé, el antojo de una berenjena, ¿no? Y te salga en la cara una berenjena de mancha. Puras supersticiones. Pero dice, el Evangelio de Marcos dice que esta mujer lo había probado todo. Y si en ese entonces las diferentes formas de curarse eran hasta 11, y algunos eran remedios naturales buenos, pero otros eran puras supersticiones, esta mujer estaba abierta a cualquier cosa. ¿Qué más le daba ya? Pero si eso era insufrible. El flujo de sangre constante, 12 años sufriendo de eso, apartada de la sociedad. Creo que era más difícil estar apartado de todo a la enfermedad en sí. Una era llevar cenizas en un huevo de avestruz, en una bolsa de lino de verano, el algodón en invierno. Otra era llevar por ahí una espiga de cebada que se hubiera encontrado en el estiércol de una burra blanca. Esta mujer lo había intentado todo. Cuando pasa Jesús, ¿crees que esta mujer no estaba preparada para todo? ¿Para todo? Se había llevado a cabo todo tipo de supersticiones y todas se había dado cuenta que detrás no había nada, que en ella, a lo mejor en otros, había astringestes, había funcionado, en ella no había funcionado. Y cuando aparece Jesús, ella dice, me da igual lo que se me oponga, me da igual cualquiera que me quiera hacer frente, oponerse, yo voy a tocar siquiera el manto de Jesús. ¿Sabes por qué creo? Y leyendo un poco también, porque me gusta ver qué opinan también otros historiadores, para no irme yo muy lejos, pero fíjate que ella estaba acostumbrada a llevar una espiga con caca. Ella estaba acostumbrada a llevar diferentes amuletos supersticiosos. Ella de repente concibe una parte del manto de Jesús como si fuera un amuleto, lo que ella había entendido, en lo que ella se había relacionado durante mucho tiempo. Así que el manto fue para ella agarrarse a algo y tomarlo con fuerza y decir, a través de esto, Jesús, puedes hacer la sanidad. No significa, y no quiero decir que crea en los amuletos y que el manto era un amuleto, para nada. Era el lenguaje suyo, es lo que te quiero decir. Y nosotros muchas veces juzgamos el lenguaje de una persona que viene de un mundo oscuro, o la fe o la osadía con la que puede llegar a pedirle al Señor. Es su forma de pedirle. No cuartes de la forma en la que puede. Me encanta Prince cuando entregaron a sus hijos aquí en el altar. Lo que para ellos significaba tan fuerte que yo dije, yo quiero tomar eso de Prince. Porque en su cultura africana entregan a la brujería, a los demonios, a los ídolos de su tierra, entregan nada más nacer con brujos a los hijos. Entonces el concepto de ellos de consagrar hijos para los demonios es muy fuerte. Entonces cuando él compartía aquí, él llevaba aquí el acto, a lo mejor los españoles que por ahí si acaso lo llevamos a que le echen agua el cura y no tenemos ningún tipo de convicción ninguna, lo hacemos por simple tradición y porque lo hacen los demás y somos tan, ¿cómo te diría yo? Tan planos, tan planicos,
que no tenemos ni convicciones profundas, no practicamos la religión, no somos piadosos, pero es que si les preguntas, si pones el micro a las personas de qué va la fe cristiana, no tienen ni idea, lo hacen porque lo hacen y están esperando hacer el convite. Ahí está la fuerza en España, en el convite, detrás de una boda, detrás de una comunión, detrás de un bautizo, de la fiesta, el alcohol. Si hay alcohol todo cobra sentido. El fútbol, pero tiene que haber alcohol. Y de repente Prince se para aquí y tiene una convicción de lo que es consagrar. Ahora lo entiende porque él consagraba para los ídolos. ¿Te das cuenta? Podríamos, en ese caso no, porque era algo hermoso. Pero muchas veces no entendemos el trasfondo de las personas y cómo ahora conciben las cosas de Dios con una apertura increíble. Te estoy dando datos en este aspecto para que entiendas y te abras a lo que Dios quiere hacer y cómo Dios obra a través de diferentes personas. Que tienes que entender el contexto para entender cómo se manejan. Amén. Es impredecible el Espíritu Santo y es tan hermoso y tan... No es que nos acepte nuestra naturaleza, nos transforma, pero cada uno tenemos una característica especial. Podía convivir un recaudador de impuestos con uno que debía, como podía ser Pedro, por lo menos de Chose no lo pintan así que debían, no sé si debía o no debía, pero ahí estaba el recaudador con Pedro. Y ahí estaban conviviendo una serie de caracteres y de personas diferentes. Qué hermoso la pluralidad. La pluralidad es riqueza. ¿Amén? Bueno, ya acabo. ¿Esto te dice algo? Ok. Sí, a 3 o 4 nada más. Bueno, vale, no pasa nada. Le doy para adelante. Hablando acerca del costo, no te voy a hablar acerca del costo en otra ocasión porque dice que, oye, ha salido algo de mí. Es impresionante, dice... De mí ha salido poder, virtud, poder, dunamis, y nos podríamos meter, no, pero voy a ver algo que no, o vería algo con ustedes que no había visto hasta ahora. El costo de que algo salió de mí. Si sale de ti algo es porque fue un costo que tuvo que pagar Jesús. Y si nosotros, Él pagó el costo en la cruz del Calvario y nosotros somos sanos, dice, por tus llagas somos sanados. Y digamos que en cada vez que Él opera un milagro en nosotros, poder y virtud sale de Él. Y si sale, es quitarse de Él para que tú recibas una bendición. Él llevó a cabo el mayor costo. Y de repente nosotros entendemos que no hay costo ninguno, que todo es gratuito. Claro que sí. Vengan, compren sin dinero, Isaías. Ok, puedo llegar a comprar lo que Jesús pagó. Yo compro con la tarjeta de crédito de Jesús. Y es ilimitada. Todos los atributos y todas las cosas, la plenitud de la deidad está en Él. Pero de repente en nosotros va a haber un grado de compromiso mayor. Yo no pago, pero me comprometo en cada acto. Va a haber algo que también salga de nosotros. Por ejemplo, la vergüenza, quitarte la vergüenza en muchos aspectos. Para que se genere, llegar a Genesaret y decirle, si tan solo el borde del manto, si tan solo como en el movimiento, como en esa canción, si tan solo vas a tener que pagar el precio de quitarte la vergüenza, de quitarte el qué dirán, de quitarte el que nadie se ha atrevido hasta ahora. ¿Sí? Y termino con esto. Estamos aterrizando. Estamos bien, 10 y 27 está muy bien. ¿No? ¿Se te ha hecho pesado? No. Me encanta, es que me apasiona este tema. Esteban, ¿tú dijiste años de milagros? ¿Dijiste vienen milagros? ¿Me hablabas de milagros? Milagros. Nada más llegué, tú me decías, milagros. Yo lo miraba, wow. Yo quiero ver lo que ve mi hermano. Yo creo también milagros. Y el Señor nos va a tener que hacer así, ¡puf! Y romper y extender las estacas de nuestra tienda para que podamos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de la riqueza de su conocimiento. Y nosotros estamos estrechos en nuestras mentes. No podemos llegar a entender. ¿Por qué tenía que tocar el borde de su manto? No fue en vano y no fue casualidad que eligiera el borde. Yo quiero el borde del manto. En otras versiones habla de la túnica. Y yo digo, no. Y en 2 de los evangelios dice el manto, el borde del manto. Hay algo que representa el manto, representativo, hermoso. Era el punto de contacto que ella necesitaba.
he hablado, no podía mirarlo de frente, pero su fe era tan poderosa, tan fuerte. Yo creo que durante 12 años se había formado una fe, había abandonado todo tipo de creencia y se había aferrado al único Dios verdadero. Ese, cuando pase por mi ciudad no pierdo la oportunidad. Entonces el manto, un pequeño trozo era suficiente porque su fe era muy grande. Por eso nos pone la similitud o la comparación con un grano de mostaza. La fe pequeña puede mover montañas y al mismo tiempo Dios puede hacer grandes cosas con una fe grande. Amén. Miren, este es el poder de la fe. Aunque tenga un hilo de probabilidades, aunque tu vida esté pendiendo de un hilo, de un, ¿cómo se dice? Es que mi idioma principal es el inglés y no saben el esfuerzo que hago todo el tiempo traduciendo al español. ¡Guau! Un hilo de aliento, ¿no? También se puede decir. No, pero se dice de otra manera. Cuando te queda un Suspiro. un suspiro, no. ¿Un hálito? No lo sé. Bueno, el poder de la fe radica en esto, que aunque tengas unas pequeñas probabilidades, aunque la estadística se te vuelva en contra, no tira la toalla y se aferra a ese 1%, a ese 0,001%. Cuando estábamos con Raúl de Lorca nos decían, nos llegaron a decir un 5% de vida, Vanessa, Raúl, un 5% de vida. Un 5% de vida. 5%. Habían 95 causas en contra de que esa persona sobreviviera. Y un 5 de probabilidades para que... Y nos agarramos a ese 5% y empezamos a orar. A orar que de repente en Inglaterra empezaron a orar por un joven, y empezaron a orar, toda la iglesia orando. Y ahí estaba el tío de Raúl orando, sin saber que estaban orando por su sobrino, y de repente se da cuenta que es su sobrino y él no había pedido que oraran, había llegado a través de otra persona el que oraran. Y él dijo, está toda la iglesia en el mundo entero orando, todos los países, pusimos en todos los grupos de intercesión, tenemos un 5% de probabilidades en una vida, vamos a hacer lo imposible, fe osada, fe valiente, fe que no se conforma y vamos a orar. Te hablo porque qué coincidencia, ahí estaba su tío que no se atrevía a que intercedieran y estaba apenado y había recibido esa noticia y dijo, me voy a la iglesia. Y entonces ahí estaba y empezaron a interceder, a orar, y cada vez fue relacionando y diciendo, pero si es mi sobrino por el que ¿cómo ha corrido hasta aquí Qué impresionante que nos pongamos en marcha la iglesia y se levante. Se puede hacer más con el borde del manto y mucha fe que cualquier ventaja que pueda tener. Amén. ¿Por qué el borde del manto? Te lo cuento otro día, porque si no, me vas a recordar como el pastor interminable. El borde que llevaban era como hoy día estaban las 613 leyes ahí. Había una serie de cordones y de hilos entrelazados entre sí. Y era bello y hermoso. Y ahí estaban representadas las 613 leyes. Había un cordón azul. Yo quería verlo con imágenes, no he tenido el tiempo de buscarlas y demás. Desde que me dedico a influencer, no sé si lo saben, soy influencer, sígueme en las redes sociales. No, broma, que va, soy un influencer frustrado. Y no he podido sacar esas imágenes, pero es bello los mantos. En el tiempo de la persecución lo llevaban escondidito, porque no podían mostrarlo. Pero sería como hoy mostrar la Biblia, la ley. Esta mujer tenía toda la ley en contra, porque era inmunda, estaba contaminada, toda la ley en contra. Y fíjate qué casualidad que a lo que se aferró fue a lo que representaba la ley. Jesús le justificó. En Jesús encontró el cumplimiento de toda la ley que ella no podía llevar a cabo. Yo estoy aquí totalmente rechazada por la ley. Tú y yo estamos completamente, si dijéramos de atrevernos a un movimiento del Espíritu, de atrevernos a orar, interceder y pedirle al Señor algo completamente, estaríamos destituidos de la gloria de Dios, estaríamos completamente rechazados por su presencia, no podríamos abrir nuestra boca delante de Él.
Y ella lo sabía, que la ley jugaba un factor en contra. Y entonces ella dijo, no, el borde representa, ahí estaban los cordones, era cultura de los judíos, ahí está representada la ley. Ella se engancha a la ley. Tú eres mi justicia, Cristo Jesús. En ti está el cumplimiento de la ley. En cuanto se enganchó de la ley ya no había condenación para ella. En cuanto se enganchó de la ley ya no podían decir, oh, una mujer contaminada, fuera. En Jesús se estaba cumpliendo cada una de esas 613 leyes que tú y yo no podíamos llevar a cabo. Dice, fíjate qué hermoso, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y he aprendido algo, que el que no escucha la ley, Dios no puede llegar a escucharlo. Tú quieres llegar a que te aprecie el Señor y escuche tu oración, pero el Señor te mira y te dice, pero si en la vida tú has prestado atención a mi palabra, el que escucha la ley, la palabra, el que obedece, el que guarda los mandamientos, dice que pida lo que le dé la gana, que pida lo que quiera. Entonces esta mujer apreció y amó la ley, se enganchó a la autoridad que representaba a Jesús, la palabra cumplida. Y entonces ella, en ese momento, halló ese oportuno socorro y pudo decir cualquier cosa que le fuera hecha. Y en ese momento, vete, eres salva, sana, limpia completamente, vete. Has quedado completamente pura, sin mancha. Qué hermoso. Y tiene toda una connotación o un contexto que podía compartírtelo en otra ocasión, en una tercera parte, lo que viene a representar en nuestra vida. Es decir, que todo movimiento que quisiéramos emprender, si no nos respalda el amor por la palabra de Dios y el hallar en Él, tocar el borde del manto, que significa el que Él sea nuestra justicia, todo lo que hiciéramos sería trapo de inmundicia, nunca mejor dicho. El que llega a agarrar el manto, es decir, a Jesús se le empieza a probar por la justificación. A Jesús se le empieza a probar. Lo primero que tienes que tocar una vida para ponerse a cuenta, para ser sana, para ser salva y demás, tiene que llegar a la ley. Pero no a cumplirla a Él, sino a apreciar que Él la cumplió y que tú quedas completamente justificado por todas tus obras. ¿Amén? Y a partir de ahí Él te mira y te dice, ahora pide. Vamos a entablar una conversación. Ahora veo que has guardado, has apreciado mi obra, has apreciado la ley. No puedes, yo no cumplo, las 613 no las puedo cumplir. Y vivo como si las cumpliera. ¿Me explico? Vivo sin esa condenación. Antes estábamos completamente destituidos, completamente señalados, vetados de la presencia de Dios. Y esas 613 leyes, como el disco de 120 que te lo saltas muy a menudo y te está avisando y te está diciendo, vas mal, ¿no? No tienes eso, yo no voy a 120 siempre. A veces me paso a 130 y el disco te avisa. Así hemos vivido durante mucho tiempo. Las 613 leyes, mandamientos que hay. Aparte de los 10, luego hay la extensión de esas ordenanzas, unas afirmativas y otras negativas. Entonces, tú y yo vivíamos todo el tiempo condenándonos esas 613 por no cumplirlas. Ahora no las cumples. Ahora no las cumples tampoco. Vamos mejorando. Y hay algunas que de repente, ¡ay! Lo he conseguido, y de repente, ¡puf! Y te caes. Ay, si la había conseguido y justamente lo estaba celebrando y me caigo. Y vuelves a ver que la justicia es Cristo, que dependes de Él y que si estás pegadito a Él, no la puedo cumplir, pero me agarro a Él, Amén. Al que cumple la ley. Entonces te cae la bendición. Ruth estaba justamente en el borde del manto y estaba a los pies y estaba ahí enganchada a ella. Sé mi justicia, soy extranjera. Para mí puedo ser botada de aquí en cualquier momento. Y de repente halló cobertura, gracia. Entonces hoy vivimos libres de la condenación de la ley, sin poder cumplirla por nosotros mismos, pero en Cristo Jesús puedo llevar a cabo las obras. Él preparó de antemano, puedo caminar sobre esas huellas que Él ha marcado, con su ayuda y con su favor. Entonces, ponte de pie. Genesaret. Seamos una iglesia que ama la palabra, que ama a Cristo, que guarda su palabra en el corazón para no pecar contra Él. Y abre tu boca y pide. Pide porque Él te escucha. Pedid todo lo que queráis
Pedid todo lo que queráis y os será hecho, porque tenéis mi corazón, porque habéis guardado, habéis apreciado mi palabra. Señor, nos abrimos al movimiento del Espíritu, a una tierra, un tiempo, Señor, de jardín de delicias, de riquezas, a una predisposición a que cuando pases lo hagas como quieras. No vamos a juzgar la forma, pero el fondo eres tú, Cristo Jesús. Todo radica en ti. Nos agarramos, Señor, a tu gracia, al cumplimiento tuyo de la ley, Señor, y vivimos fuera de toda condenación. Dios mío, que no seamos, este último punto, que no seamos una iglesia que le da una patada a la Biblia y que va orando y dando charlas y dándoselas de santurrones. No, Señor, sino que apreciemos la hermosura de tu palabra y que el cumplimiento está en ti, que podamos tener la libertad de abrir la boca como un niño le pide a su padre, porque está en favor con su padre, está honrando y agradando a su papá. Señor, declaro avivamiento. Señor, declaro que se despierta ese espíritu Señor, osadía, de valentía. Aquellos que son por ser violentos, en esa violencia del espíritu o valentía, alcanzan, Señor, las cosas del cielo que están preparadas para este tiempo, Señor. Pasa por Murcia, Señor, pasa por Murcia. Te damos la bienvenida. Conocemos a Jesús, conocemos tu obra y tu movimiento. Queremos un movimiento del Espíritu en nuestros días, un avivamiento en nuestra España. No pudo pasar Pablo, el apóstol Pablo, Señor, pero visítanos tú, oh Espíritu Santo, Dios mío. Rompe, Dios mío, todo prejuicio, rompe toda forma, Señor, que tenemos rígida, estricta, donde no podemos ver. Señor, haznos hombres y mujeres de la verdad, que no abracemos cualquier moda, no hablo de eso. Hombres y mujeres de la verdad, que conozcan tanto el corazón de Jesús, que sepan todos sus apetitos, gustos, necesidades, y podamos ser una iglesia que te ame y que te acepte. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.